Sean todas y todos bienvenidos a este espacio de reflexión, análisis y diálogo pedagógico. En esta ocasión abordaremos un tema de gran relevancia para comprender los desafíos actuales en la educación mexicana, la telesecundaria y su papel en la construcción de una educación inclusiva, intercultural y comprometida con la transformación social. La telesecundaria ha representado durante más de 5 décadas una oportunidad para que miles de adolescentes de comunidades rurales, indígenas y zonas de difícil acceso puedan ejercer su derecho a la educación. Sin embargo, hablar de telesecundaria no significa únicamente hablar de tecnologías o de cobertura educativa. Significa hablar de personas, comunidades, diversidad cultural, identidad, inclusión y justicia social. A lo largo de este episodio analizaremos los modelos educativos de telesecundaria, la multiculturalidad, la interculturalidad, el plurilingüismo, las metodologías de trabajo docente, las orientaciones pedagógicas y el perfil profesional que requiere actualmente esta modalidad educativa. Para ello me acompañan mis compañeras. Bienvenidas y bienvenidos. Muchas gracias, Elías. Es un gusto participar en este espacio porque considero que hablar de telesecundaria implica reconocer la enorme diversidad cultural que existe en nuestro país y reflexionar sobre cómo la educación puede convertirse en un puente para construir sociedades más inclusivas y equitativas. Gracias, Elías. Estoy muy emocionada de compartir este análisis porque la telesecundaria representa uno de los proyectos educativos más importantes de México y su evolución permite comprender cómo han cambiado las concepciones sobre enseñanza y aprendizaje a lo largo del tiempo. Muchas gracias. Durante esta conversación abordaremos las metodologías y orientaciones pedagógicas que actualmente guían la práctica docente, especialmente desde la perspectiva de la nueva escuela mexicana y los enfoques centrados en el estudiante. Gracias por la invitación. Considero que este tema resulta especialmente relevante porque nos permite reflexionar sobre los retos reales que enfrentan los docentes en contextos diversos y sobre las responsabilidades éticas que implica educar en comunidades donde convergen múltiples realidades sociales, económicas y culturales. Excelente. Para comenzar quisiera plantear una pregunta que servirá como punto de partida para nuestra conversación. Cuando escuchamos la palabra telesecundaria, ¿qué es lo primero que viene a nuestra mente? En mi caso pienso en acceso y oportunidad. Pienso en miles de estudiantes que gracias a esta modalidad han podido continuar sus estudios a pesar de vivir en comunidades alejadas de los centros urbanos. Yo pienso en diversidad, porque la telesecundaria se encuentra principalmente en contextos donde existen diferentes formas de vida, distintas tradiciones, múltiples lenguas y una gran riqueza cultural. Yo la relaciono con adaptación. El docente de telesecundaria debe aprender constantemente a responder a las necesidades específicas de cada comunidad y de cada estudiante. Yo lo asocio con transformación social, porque detrás de cada escuela telesecundaria existe la historia de jóvenes que encuentran en la educación una posibilidad para mejorar sus condiciones de vida y contribuir al desarrollo de su comunidad. Precisamente esa visión integral será el eje de nuestra conversación. Para comprender la realidad actual de la telesecundaria, es necesario conocer su origen y evolución histórica. Por ello, Jazz, me gustaría que nos ayudaras a contextualizar este tema. Claro que sí. La telesecundaria surge oficialmente en México en el año de 1968 como una estrategia educativa impulsada por el gobierno federal para ampliar la cobertura de educación secundaria en comunidades rurales. En aquel momento existía una problemática importante. Miles de estudiantes concluían la educación primaria, pero no podían continuar sus estudios debido a la falta de instituciones cercanas. Ante esta situación, la telesecundaria aparece como una alternativa innovadora basada en el uso de medios de comunicación. La televisión se convirtió en una herramienta fundamental para llevar contenidos educativos a lugares donde era difícil establecer una secundaria convencional. Es interesante observar cómo esta necesidad social dio origen a una modalidad educativa que continúa vigente hasta nuestros días. Sin embargo, imagino que la telesecundaria actual es muy diferente a la de sus inicios. Definitivamente, a lo largo de más de 5 décadas, esta modalidad ha experimentado profundas transformaciones. Podemos identificar 4 grandes etapas. La primera corresponde al modelo experimental desarrollado entre 1968 y 1978. Durante esta etapa predominaba una enseñanza altamente centralizada. Los estudiantes recibían información mediante transmisiones televisivas y el docente tenía principalmente funciones de supervisión y control. Es decir, el aprendizaje se concebía desde una perspectiva bastante tradicional.
El estudiante era visto como un receptor de información y el docente actuaba más como un monitor que como un mediador pedagógico. Exactamente. Posteriormente surge el modelo tradicional que se desarrolla entre 1979 y 1992. Durante esta etapa, la telesecundaria se expande considerablemente gracias al uso de tecnologías satelitales. Sin embargo, todavía predominaba una enseñanza basada en la transmisión de contenidos y en estructuras bastante rígidas. Entonces el cambio más significativo ocurre después. Así es, uno de los momentos más importantes en la historia de la telesecundaria ocurre en 1993 con la implementación del modelo renovado. Este modelo representa una transformación pedagógica profunda. Por primera vez se promueve un enfoque constructivista donde el estudiante deja de ser un receptor pasivo y comienza a participar activamente en la construcción de su aprendizaje. Además, aparecen materiales específicos como los libros de conceptos y las guías de aprendizaje. Y eso tuvo implicaciones muy importantes para la práctica docente, porque el profesor comenzó a desempeñar un papel más activo como facilitador y mediador del aprendizaje. Ya no se trataba únicamente de seguir instrucciones transmitidas por televisión. Ahora debía promover procesos de reflexión, análisis e investigación. Es decir, el docente adquiere una mayor autonomía profesional. Exactamente, y eso permitió responder de mejor manera a las necesidades particulares de cada contexto. De hecho, considero que esa transformación fue fundamental para fortalecer la identidad profesional del docente de telesecundaria, porque le permitió asumir un papel mucho más relevante dentro del proceso educativo. El profesor dejó de ser únicamente un intermediario técnico para convertirse en un agente pedagógico, capaz de contextualizar los aprendizajes y atender las necesidades específicas de sus estudiantes. ¿Y actualmente qué caracteriza al modelo vigente? Actualmente nos encontramos en un modelo fortalecido que incorpora los principios de la nueva escuela mexicana. Este modelo promueve la inclusión, la equidad, la interculturalidad, el trabajo colaborativo y el aprendizaje situado. Además, reconoce que la educación debe estar vinculada con la realidad de las comunidades. Me parece interesante cómo la telesecundaria ha pasado de centrarse en la transmisión de contenidos a priorizar la formación integral de los estudiantes. Y precisamente ahí radica una de sus mayores fortalezas. La telesecundaria contemporánea ya no busca únicamente enseñar conocimientos académicos, busca formar personas capaces de comprender su entorno, participar activamente en la vida comunitaria y contribuir a la transformación social. Esa visión resulta particularmente importante en comunidades rurales donde la escuela suele convertirse en uno de los principales espacios de desarrollo humano. Ahora que hemos comprendido la evolución histórica de la telesecundaria, es momento de analizar otro aspecto fundamental. Gali, cuando hablamos de multiculturalidad, interculturalidad y plurilingüismo, ¿por qué estos conceptos son tan importantes dentro de la educación? Son importantes porque describen la realidad que encontramos diariamente en muchas escuelas mexicanas. México es un país caracterizado por una enorme diversidad cultural. En nuestras comunidades conviven personas con diferentes costumbres, tradiciones, creencias, formas de organización social y lenguas. La multiculturalidad hace referencia precisamente a esa coexistencia de diversas culturas dentro de un mismo espacio social. Sin embargo, debemos comprender que la simple coexistencia no garantiza relaciones equitativas. ¿A qué te refieres con eso? Me refiero a que diferentes grupos culturales pueden convivir físicamente sin establecer verdaderos procesos de diálogo y reconocimiento mutuo. Por ello surge el concepto de interculturalidad. La interculturalidad propone relaciones basadas en el respeto, la igualdad y el aprendizaje recíproco entre culturas. No busca que una cultura sustituya a otra, busca generar espacios donde todas las personas puedan participar y ser valoradas. Y desde la práctica docente, eso representa un desafío enorme, porque implica reconocer que los estudiantes llegan al aula con experiencias, conocimientos y formas de interpretar la realidad que son igualmente valiosas. Exactamente. La educación intercultural nos invita a abandonar visiones homogéneas y a reconocer la diversidad como una fortaleza educativa. Y en ese contexto aparece también el plurilingüismo. ¿Qué significa este concepto? El plurilingüismo reconoce la existencia y el valor de múltiples lenguas dentro de una sociedad. México posee una enorme riqueza lingüística. Cada lengua representa una forma particular de comprender el mundo, transmitir conocimientos y preservar la memoria colectiva. Por ello resulta fundamental que las escuelas respeten y valoren las diferentes lenguas presentes en sus comunidades.
Además, cuando un estudiante siente que su cultura y su lengua son reconocidas dentro de su escuela, fortalece su autoestima, su identidad y su sentido de pertenencia. Excelente reflexión, y precisamente estos elementos nos permiten comprender por qué la telesecundaria ocupa un lugar tan importante en la construcción de una educación más inclusiva y humanista. Después de analizar la multiculturalidad, la interculturalidad y el plurilingüismo, surge una pregunta importante: ¿cómo se manifiestan todos estos elementos dentro del aula? Gray, desde tu perspectiva, ¿qué significa realmente hablar de una aula diversa? Hablar de una aula diversa significa reconocer que ningún grupo de estudiantes es homogéneo. Cada alumno llega a la escuela con una historia distinta, con experiencias particulares, con diferentes formas de aprender y con condiciones familiares, económicas y culturales que influyen directamente en su proceso educativo. Muchas veces se piensa que la diversidad únicamente está relacionada con la cultura o con la lengua, pero en realidad es mucho más amplia. La diversidad también incluye los diferentes ritmos de aprendizaje, las capacidades individuales, las formas de participación, las expectativas familiares e incluso la experiencia emocional de cada estudiante lleva consigo. Por ello, cuando hablamos de inclusión educativa, no nos referimos solamente a partir de todo cuando ingresan a la escuela, sino que la verdadera inclusión implica garantizar que todos tengan oportunidades reales de aprendizaje y participación. Eso nos lleva a pensar que el trabajo docente es mucho más complejo de lo que normalmente imaginamos. Exactamente, el docente no trabaja con estudiantes idénticos, trabaja con personas que poseen necesidades diferentes. Por ejemplo, dentro de un mismo grupo puede haber estudiantes con excelentes habilidades de lectura y escritura, mientras que otros presentan rasgos importantes. Algunos participan constantemente y otros prefieren mantenerse en silencio. Algunos cuentan con apoyo familiar y otros enfrentan situaciones económicas o emocionales complejas. El reto consiste en generar estrategias que permitan atender esa diversidad sin excluir a nadie. Y precisamente ahí cobra relevancia la interculturalidad. Cuando el docente reconoce las diferencias como oportunidades de aprendizaje, el aula se convierte en un espacio de enriquecimiento colectivo. Los estudiantes aprenden que existen distintas formas de pensar, de vivir y de interpretar la realidad. Además, debemos recordar que el aprendizaje no ocurre únicamente a través de la transmisión de contenidos. El aprendizaje también ocurre mediante la convivencia, el diálogo y la colaboración. Por ello, resulta fundamental crear ambientes donde todos los estudiantes se sientan valorados. Podríamos decir entonces que una educación inclusiva comienza cuando el docente reconoce la diversidad como una fortaleza y no como un problema. Exactamente, y esa transformación de mirada representa uno de los mayores desafíos de la educación actual. Otro aspecto que caracteriza a muchas escuelas telesecundarias es la presencia de contextos multigrado o multinivel. Yare, ¿podrías explicarnos en qué consisten? Claro. Cuando hablamos de multigrado nos referimos a situaciones donde un mismo docente atiende estudiantes pertenecientes a diferentes grados escolares. Por otra parte, el término multinivel hace referencia a grupos donde existen diferencias significativas en los niveles de aprendizaje de los alumnos. Aunque los estudiantes permanezcan al mismo grado, pueden encontrarse en etapas muy distintas de desarrollo académico. ¿Y qué implicaciones tiene esto para la enseñanza? Implica una planeación mucho más flexible. El docente debe diseñar actividades capaces de responder a diferentes necesidades al mismo tiempo. Además, requiere promover estrategias de trabajo colaborativo que permitan aprovechar la diversidad presente dentro del grupo. Me gustaría agregar algo importante. Muchas veces esas condiciones son percibidas únicamente como dificultades. Sin embargo, también puede convertirse en oportunidades pedagógicas. Cuando se trata adecuadamente, los estudiantes aprenden a colaborar, a enseñar a sus compañeros y a construir conocimientos de manera colectiva. Eso fortalece habilidades sociales fundamentales para la vida. Y además favorece valores como la solidaridad, la empatía y el respeto por las diferencias. Entonces podríamos afirmar que los contextos multigrado y multinivel exigen creatividad, flexibilidad y capacidad de adaptación por parte del docente. Definitivamente, y precisamente por ello la formación profesional resulta tan importante. Hablemos ahora sobre la metodología. Yare, ¿qué características tiene actualmente la metodología utilizada en telesecundaria? La metodología actual se encuentra influenciada por enfoques constructivistas, humanistas y socioculturales. Esto significa que el estudiante deja de ser un receptor pasivo para convertirse en protagonista de su propio aprendizaje. El objetivo ya no consiste únicamente en memorizar información. Lo que se busca es que los alumnos comprendan, analicen, reflexionen y apliquen los conocimientos en situaciones reales.
Por ello se promueve el aprendizaje basado en proyectos, la resolución de problemas, la investigación y el trabajo colaborativo. Es decir, se busca que los estudiantes construyan aprendizajes significativos. Exactamente, y para lograrlo resulta fundamental relacionar los contenidos escolares con la realidad de los estudiantes. Cuando un aprendizaje tiene sentido para ellos, aumenta su motivación y participación. Considero que este punto es fundamental. Durante mucho tiempo la educación estuvo centrada en la repetición de contenidos. Actualmente sabemos que aprender implica mucho más que memorizar información. Aprender significa interpretar la realidad, formular preguntas, analizar problemas y construir soluciones. Por ello, el docente debe convertirse en un mediador que acompañe esos procesos. Me parece muy interesante esta idea de docente como mediador. Porque transforma completamente la dinámica educativa. El profesor ya no es la fuente de conocimiento, sino que ahora actúa como guía, orientador y facilitador. Su función consiste en generar experiencias de aprendizaje que permitan a los estudiantes desarrollar autonomía, pensamiento crítico y capacidad de reflexión. Y eso exige una preparación profesional constante. Además, este enfoque responde a las transformaciones sociales que vivimos actualmente. La escuela debe preparar a los estudiantes para enfrentar problemas complejos y cambiantes. Uno de los referentes más importantes en la actualidad es la nueva escuela mexicana. ¿Cuáles son las principales orientaciones pedagógicas que propone este modelo? La nueva escuela mexicana plantea una educación centrada en la dignidad humana, la inclusión, la equidad, la justicia social y el respeto a la diversidad. Buscar formar ciudadanos críticos y comprometidos con la transformación de su entorno. Asimismo, promueve el aprendizaje situado, que esto significa que los contenidos deben relacionarse con la realidad de las comunidades y responder a necesidades concretas. Entonces la escuela deja de ser un espacio aislado. Exactamente, la comunidad se convierte en un elemento fundamental del proceso educativo. Los estudiantes aprenden observando, investigando y participando en problemas reales. Además, la nueva escuela mexicana reconoce la riqueza cultural de nuestro país, promueve el respeto por las identidades, las lenguas originarias y los conocimientos comunitarios. Y desde mi perspectiva, uno de los aspectos más valiosos de este enfoque es que recupera el sentido humanista de la educación. Nos recuerda que la finalidad de la escuela no es únicamente formar estudiantes exitosos académicamente. Su propósito también es formar ciudadanos responsables, críticos, solidarios y comprometidos con el bienestar colectivo. En otras palabras, la educación deja de centrarse exclusivamente en los resultados para enfocarse en la formación integral de las personas. Sin duda se trata de una visión mucho más amplia de la educación y precisamente esa visión nos conduce al siguiente tema, donde analizaremos una experiencia concreta observada dentro de una telesecundaria y reflexionaremos sobre los desafíos reales de la práctica docente. A lo largo de este episodio hemos hablado sobre modelos educativos, diversidad cultural, metodologías y orientaciones pedagógicas. Sin embargo, resulta fundamental analizar cómo estos elementos se manifiestan en la realidad cotidiana de las escuelas. Durante nuestras jornadas de observación tuvimos la oportunidad de conocer el trabajo realizado en una telesecundaria ubicada en San Nicolás de los Ranchos, en Puebla. Gray, ¿podrías compartirnos esa experiencia? Por supuesto, considero que esa experiencia fue especialmente significativa porque nos permite observar cómo los principales principios pedagógicos que estudiamos en teoría cobran vida dentro del aula. Durante nuestra estancia pudimos identificar diversos desafíos que forman parte de la realidad educativa de muchas telesecundarias del país. Uno de los aspectos que llamó nuestra atención fue la diversidad presente dentro del grupo. Los estudiantes mostraban distintos niveles de participación, diferentes intereses académicos y realidades familiares muy variadas. Algunos alumnos participaban constantemente y demostraban gran interés por las actividades escolares. Sin embargo, otros manifestaban desmotivación o dificultades para integrarse plenamente al trabajo académico. Esta situación nos permitió comprender que la práctica docente exige mucho más que el dominio de contenidos disciplinares. Exige sensibilidad, empatía y una profunda comprensión del contexto social de los estudiantes. ¿Hubo alguna situación específica que ejemplificara esta realidad? Sí, durante esta actividad relacionada con la elaboración de monólogos históricos surgieron diversas dificultades. Inicialmente se había planeado utilizar recursos tecnológicos para enriquecer el trabajo de los estudiantes. Sin embargo, las limitaciones de conectividad impidieron que la actividad se desarrollara exactamente como estaba prevista. Además, algunos alumnos mostraron poca disposición para participar. Uno de ellos expresó abiertamente que no consideraba importante realizar la actividad. Ante esta situación, la docente tomó una decisión que consideró profundamente pedagógica.
En lugar de recurrir a una sanción inmediata, decidió establecer un diálogo con el estudiante. Intentó comprender las razones detrás de su comportamiento. A través de la conversación descubrió que el alumno trabajaba fuera del horario y enfrentaba responsabilidades familiares importantes. La maestra aprovechó esa información para construir una reflexión significativa sobre el valor de la educación y la relación entre el esfuerzo presente y las oportunidades futuras. Esa experiencia refleja claramente los principios de una educación humanista. La docente no se limitó a corregir una conducta, buscó comprender la realidad del estudiante y transformar la situación en una oportunidad de aprendizaje. Además, evidencia la importancia de reconocer los contextos individuales. Muchas veces juzgamos ciertas actitudes sin conocer las circunstancias que las originan. Exactamente, y considero que ahí radica una de las principales enseñanzas de esta experiencia. Los estudiantes no son únicamente receptores de contenidos, son personas con historias, emociones, preocupaciones y expectativas propias. Cuando el docente reconoce esa realidad, la educación adquiere un sentido mucho más profundo. Podríamos decir entonces que la verdadera enseñanza ocurre cuando existe una conexión genuina entre la escuela y la vida de los estudiantes. Sin duda, y esa conexión constituye uno de los pilares fundamentales de la práctica educativa contemporánea. Después de analizar esta experiencia, surge una pregunta inevitable. ¿Qué tipo de docente requiere actualmente la telesecundaria? Grey, ¿cómo describirías el perfil profesional que demanda esta modalidad educativa? La telesecundaria requiere docentes con una formación integral. Por supuesto, es indispensable que poseen conocimientos disciplinarios y pedagógicos sólidos. Sin embargo, esas competencias por sí solas ya no son suficientes. Actualmente se espera que el docente sea capaz de desempeñar múltiples funciones. Debe ser mediador del aprendizaje, debe ser líder educativo, debe ser promotor de inclusión y también debe ser investigador de su propia práctica. Y sobre todo, debe ser un profesional comprometido con la transformación social. El docente de telesecundaria trabaja frecuentemente en contextos donde existen desafíos relacionados con la pobreza, la desigualdad, la migración, la diversidad cultural y las limitaciones tecnológicas. Por ello, necesita desarrollar habilidades que le permitan responder de manera flexible y creativa a situaciones complejas. Parece tratarse de una responsabilidad enorme. Lo es, pero también representa una oportunidad extraordinaria, porque el docente tiene la posibilidad de influir positivamente en la vida de sus estudiantes y contribuir al desarrollo de sus comunidades. Además, debe promover valores fundamentales como el respeto, la solidaridad, la empatía y la participación democrática. Su labor trasciende de la enseñanza de contenidos académicos y además de participación activa en la formación de ciudadanos. Y esa función adquiere aún mayor relevancia cuando observamos la evolución histórica de la telesecundaria. Actualmente el docente cuenta con una autonomía pedagógica mucho mayor que en etapas anteriores. Asimismo, debe poseer competencias interculturales que le permitan valorar y respetar la diversidad presente dentro de las comunidades donde trabaja. Y debe mantenerse en constante actualización para responder a los cambios educativos, tecnológicos y sociales que caracterizan al mundo actual. A pesar de los avances que hemos mencionado, todavía existen diversos desafíos. ¿Cuáles consideran que son los principales retos de que enfrenta actualmente la telesecundaria? Uno de los desafíos más importantes continúa siendo la infraestructura. Aunque se han realizado avances significativos, todavía existen escuelas que enfrentan limitaciones tecnológicas y problemas de conectividad. También debemos considerar los retos relacionados con la diversidad cultural y lingüística. Aún existen prácticas educativas que no siempre logran incorporar plenamente los saberes comunitarios y las lenguas originarias. Desde la perspectiva pedagógica, otro desafío consiste en consolidar metodologías verdaderamente centradas en el estudiante. La transformación educativa requiere cambios profundos en las formas de enseñar y aprender. Yo agregaría un desafío que considero fundamental: la necesidad de fortalecer el reconocimiento social de la labor docente. Muchas veces se subestima la complejidad del trabajo que realizan los maestros en contextos rurales. Sin embargo, son ellos quienes diariamente enfrentan situaciones que van mucho más allá de la enseñanza tradicional. Atienden problemáticas familiares, emocionales, sociales y académicas. Diseñan estrategias para superar limitaciones materiales, construyen vínculos con la comunidad y generan oportunidades educativas donde frecuentemente existen condiciones adversas. Reconocer esa labor resulta indispensable para fortalecer el sistema educativo. Esa reflexión nos invita a valorar de manera diferente el papel del docente. Así es, porque detrás de cada experiencia educativa exitosa existe un profesional comprometido que trabaja constantemente para garantizar el derecho a la educación.
Nos acercamos al final de este episodio. Me gustaría que cada una compartiera una reflexión final sobre los aprendizajes obtenidos. Comenzamos contigo, Gali. Después de este análisis, reafirmo la importancia de construir una educación que valore la diversidad cultural. La multiculturalidad, la interculturalidad y el plurilingüismo no deben entenderse únicamente como conceptos teóricos. Representan principios fundamentales para garantizar una educación más inclusiva y respetuosa de las identidades de los estudiantes. Por mi parte, considero que la evolución histórica de la telesecundaria demuestra la capacidad de la educación para adaptarse a las necesidades sociales. La transformación de esta modalidad refleja un esfuerzo constante por ampliar oportunidades y mejorar la calidad educativa. Yo destacaría la relevancia de las metodologías activas y de las orientaciones pedagógicas centradas en el estudiante. Cuando los aprendizajes se relacionan con la realidad de las comunidades, adquieren mayor significado y contribuyen al desarrollo integral de las personas. Gray, nos gustaría escuchar tu reflexión final. Gracias, Elías. Después de analizar todos los temas abordados durante este episodio, considero que la telesecundaria representa mucho más que una modalidad educativa. Representa una oportunidad de transformación social. A lo largo de su historia ha permitido que miles de jóvenes accedan a la educación y desarrollen proyectos de vida que quizá habrían sido imposibles sin la existencia de esta alternativa educativa. Sin embargo, su verdadera labor no se encuentra únicamente en la cobertura que ofrece. Su mayor fortaleza radica en su capacidad para responder a contextos diversos y construir aprendizajes significativos vinculados con la realidad de las comunidades. Como futuros docentes debemos comprender que educar implica mucho más que transmitir conocimientos. Implica escuchar, comprender, acompañar y generar oportunidades. Implica reconocer la dignidad de cada uno de los estudiantes y creer en su capacidad para aprender y transformar su entorno. La educación tiene el poder de cambiar vidas y cuando se ejerce desde la inclusión, la empatía y el compromiso social, también tiene el poder de transformar comunidades enteras. Muchas gracias, Gray. Y gracias también a todas y todos quienes nos acompañan en este episodio. Hoy reflexionamos sobre la evolución de la telesecundaria, la importancia de la diversidad cultural, las metodologías educativas, el papel del docente y los desafíos que enfrenta actualmente esta modalidad. Más allá de los contenidos académicos, esperamos haber transmitido una idea fundamental. La educación constituye una herramienta indispensable para construir una sociedad más justa, inclusiva y humana. Hasta la próxima.